Ayer, en horas de la tarde, una jueza colombiana, que ha sido considerada como una heroína, tomó una decisión histórica de considerar culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y de soborno. Y esta noticia, que ha salido en muchos medios, que ha salido en las redes sociales, tiene una importancia histórica no solo para Colombia, trasciende las fronteras de Colombia. Álvaro Uribe es un personaje que ha estado relacionado con los delitos más graves y crueles que se puedan presentar ante un juzgado en Colombia. Y lo histórico de este hecho es que por primera vez se enjuicia a un expresidente de Colombia y se le considera al final de ese largo proceso culpable de esos delitos. Es un país que tiene la guerrilla más antigua del mundo. Es un país donde un sector de la población considera que no hay viabilidad política, viabilidad jurídica para hacer justicia social, y el fallo ha determinado que se ha abierto un sendero, una ruta dentro de la norma jurídica para hacer justicia. Aquello de que la justicia tarda pero siempre llega, bueno, literalmente tardó, y tampoco es que sea muy rápida, pero de alguna manera lo importante es que se logra una condena histórica dentro de la normativa jurídica. Porque Álvaro Uribe, expresidente, exsenador, estuvo 8 años comandando la presidencia de Colombia, tenía la costumbre de tener una normativa a su antojo, a su medida, un fiscal que le protegía y de alguna manera toda una infraestructura del Estado que le protegía sus delitos desde hace muchos años, desde que era gobernador. Pero eso ha cambiado y fue una mujer, y eso hay que destacarlo. Ahora, dentro de los argumentos de la oposición en Colombia para defender a Uribe, uno de los que me llamó la atención era que una de las pruebas recogidas que demostraron que Uribe había sido el autor intelectual de ese fraude procesal, de ese soborno, eran unas grabaciones donde estaba la conversación de Uribe con su abogado, con el señor Cadena. Y estas grabaciones consideraban la defensa de Uribe o la oposición que no debía ser estimada por cuanto se había recogido de manera errónea y que era una conversación privada. Pero en esa conversación privada ellos reconocen el delito y de alguna manera se determina allí cómo habían planificado pagarle a varios paramilitares detenidos en La Picota para que ejercieran testimonios falsos contra el senador Iván Cepeda. Iván Cepeda ya había presentado una denuncia hace muchos años, creo que 2012-2014, contra Álvaro Uribe por unos testimonios de paramilitares. Y Uribe lo acusó. En ese sentido, fue en el 2012 y 2014 cuando el senador Iván Cepeda presentó los testimonios de los paramilitares Monsalve y Pablo Hernán Sierra, asegurando que se habían reunido con Uribe durante su mandato como gobernador en el departamento de Antioquia. Y la respuesta de Uribe fue acusar a Cepeda, pero se determinó que fue una acusación falsa, que estuvo forjando testimonios falsos, y es lo que se determinó ahora. Pero hay 3 cosas importantes en ese juicio. La primera, que cuando el senador Iván Cepeda presenta los testimonios de paramilitares de los hechos que relacionan a Uribe con el paramilitarismo en su mandato como gobernador, de alguna manera pone los elementos claves para comprender toda la trama de masacres, de falsos positivos, de narcotráfico, de paramilitares que vinculaban a la familia de Álvaro Uribe desde hace muchos años,
que la gente en Colombia lo conocía, pero no tenía pruebas, no había datos, no había testimonios, no había testigos. Iván Cepeda logra descifrar ese problema y logra determinar que sí, que evidentemente Uribe era paramilitar, estaba relacionado con los paramilitares. Sin embargo, jurídicamente, una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad procesal. Jurídicamente no han podido determinar ese proceso de manera contundente para condenar a Uribe por todos esos delitos. Por ejemplo, la masacre en la que estuvo involucrado y narcotráfico, etc. Sin embargo, la acusación de Uribe, en su soberbia, en su prepotencia de silenciar la voz de Iván Cepeda, al acusarlo, determina que Uribe tiene mecanismos para cambiar la justicia colombiana, alterar la justicia colombiana, o incidir en la toma de decisiones de la Corte Suprema, o incidir de alguna manera en los procesos judiciales en Colombia. Y eso fue lo que se determinó en este momento. Ahora, para Venezuela es importante porque corrobora incluso acusaciones, afirmaciones que hizo Chávez en su momento del prontuario delictivo de Uribe, corrobora las denuncias del presidente Nicolás Maduro del prontuario delictivo de Álvaro Uribe, y de alguna manera abre escenarios políticos en Colombia que interesan a la región, porque permite al pueblo colombiano avanzar hacia una política con la esperanza de que dentro del sistema judicial existan jueces probados que se atrevan a confrontar al Estado mafioso que ha reinado en Colombia. La reflexión que nosotros debemos hacer de esta decisión debe tener en consideración tres aspectos muy importantes. La primera, por primera vez hay una posición firme desde el Estado colombiano para hacer justicia ante una maquinaria de muerte que históricamente ha hecho mucho daño a Colombia y que prácticamente tenían el control del sistema judicial colombiano. De allí la importancia de que haya sido un expresidente reelecto en Colombia que haya sido condenado por la decisión de una juez dentro de esa normativa colombiana que no había sido respetado nunca y que por tanto había provocado insurrección militar, insurrección guerrillera desde hace años, porque no encontraban mecanismos legales para hacer justicia. Hoy se rompe esa historia trágica de Colombia de no encontrar justicia ante el poder mafioso que estaba haciendo desastres en Colombia durante tanto tiempo. Entonces es una mujer la que simboliza la valentía de Colombia, con la jueza Sandra Heredia, a quien toda Colombia está pidiendo protección, que se ha enfrentado al mayor poder mafioso que ha tenido Colombia en la historia contemporánea. Eso no lo digo yo, eso lo dice incluso un ex paramilitar o paramilitar, porque ¿qué determina que alguien sea un ex paramilitar? En todo caso, Salvador Mancuso llegó a decir en una de sus comparecencias ante la justicia colombiana desde Estados Unidos que le tenía miedo a Uribe. El hombre que ha sido autor de masacres y de muertes en todo el territorio de Colombia, que ha sido uno de los psicópatas delincuentes más peligrosos de Colombia, le tiene miedo a Álvaro Uribe. Pero volviendo al tema de la decisión jurídica, el escenario inmediato en Colombia se define el 1 de agosto, donde se va a determinar la sentencia definitiva.
los delitos por los cuales ha sido considerado culpable Álvaro Uribe contemplan una condena de prisión de 6 a 12 años. Pero puede que se le considere casa por cárcel o también el pago de multas. En todo caso, la decisión que se ha tomado, que espera sentencia el 1 de agosto, va a determinar unos escenarios políticos dentro de Colombia y para la región en general. Se pronunció Marco Rubio como una autoridad, vocería oficial de los Estados Unidos, en defensa de Álvaro Uribe, con un argumento rebuscado, demagógico, de que el único delito que ha cometido Uribe ha sido proteger la patria colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que se determinaron pruebas, incluso esas grabaciones donde Uribe y Cadena planifican el soborno a paramilitares para tratar de enlodar las denuncias de Iván Cepeda. Ahora bien, Colombia está en un contexto donde por primera vez hay un presidente en la Casa de Nariño que no obedece a la élite de ultraderecha colombiana que ha gobernado el país durante tantos años. Y eso significa que se pudo encontrar un contexto donde se pudiese refrescar espacios dentro del sistema judicial colombiano, como por ejemplo la Fiscalía General. Porque si usted ve el tiempo de estos procesos legales, este proceso legal contra Álvaro Uribe tardó 13 años. Y hay muchos otros procesos legales contra él que han sido entrampados, saboteados, por los cuales no se ha podido investigar plenamente y que son mucho más graves porque están relacionados con desapariciones, masacres como la masacre del Aro, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. El prontuario es largo. Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado en lo que se conoció como el genocidio contra la Unión Patriótica, de alguna manera le ha dado continuidad a la lucha contra la injusticia en el territorio colombiano. Entonces tenemos elementos importantes. Fue una mujer, la juez, que se enfrentó a la mafia más poderosa de Colombia y de alguna manera asumió una decisión que no es poca cosa, porque en Colombia existe lo que se conoce coloquialmente como el fenómeno de la leguleyada, que es decir, tratar de asumir unas violaciones de la ley, pero siempre argumentando la misma ley. Y en este sentido, la juez tuvo la valentía de confrontar ese historial de injusticia en Colombia, que no pudo lograr ni siquiera Gaitán, que no pudo lograr ni siquiera Galán, que no pudo lograr ni siquiera Lara Bonilla, que fueron intentos de confrontar esos monstruos, de confrontar ese poder mafioso que de alguna manera ha secuestrado el Estado colombiano y ha condenado al pueblo colombiano a vivir en una miseria y en una violencia absurda para proteger intereses ajenos a la patria colombiana y a la patria grande de Colombia. Ahora, en ese contexto, el presidente Gustavo Petro está de alguna manera confrontado con el poder israelí, está de alguna manera determinando algunas declaraciones que, aunque no tienen vinculación directa con este hecho, en lo político sí. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro ha dado declaraciones en contra de Israel. Israel estuvo involucrado en el genocidio contra la Unión Patriótica, pero también ha declarado que Colombia debería salirse de la OTAN porque no puede condenarse el genocidio de Israel contra el pueblo palestino
y mantenerse en la OTAN en un negocio de la guerra donde se financia el genocidio contra Israel, donde se da el armamento del genocidio contra el pueblo palestino, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, quise decir. Y en ese sentido, el presidente de Colombia se atreve a decir que Colombia debería salirse de la OTAN, alejarse de la OTAN. Pero además de eso, llega un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro de una zona económica especial de paz. Entonces son escenarios políticos distintos. Y aunque el presidente Petro no es visto como un gobernante de izquierda radical como lo sería el presidente de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela, es un líder dentro de Colombia que de alguna manera está determinando un viraje de la política colombiana que no es fácil por ese poder mafioso que hemos descrito anteriormente. Entonces, el escenario inmediato es la sentencia definitiva el 1 de agosto que dictamine la jueza Sandra Heredia, pero también los escenarios políticos, porque yo percibo que esta decisión puede quitarle el candado que de alguna manera obstaculizaban o dificultaban los otros procesos por delitos más graves que se libran contra Álvaro Uribe. Ya quedó demostrado el poder mafioso de Álvaro Uribe para incidir de manera negativa, de manera tóxica en el sistema judicial colombiano. Quedó demostrado su poder de sobornar paramilitares, de sus relaciones con paramilitares, el modus operandi que él tenía para enlodar a quienes les acusaban cuando no los podía asesinar, porque también hay una larga lista de testigos asesinados. Entonces las víctimas deben estar en este momento empoderándose para continuar empujando la lucha contra la injusticia en Colombia. El otro elemento es que al suceder esto no podía ser sin la victoria de Petro en Colombia, sin el nombramiento de una nueva fiscal en Colombia, sin la garantía de que jueces que se rijan por la norma y no por el billete o por el chantaje o la extorsión, pudiesen dar un respiro de justicia en Colombia. Y eso quiere decir que políticamente, jurídicamente, Colombia puede irse fortaleciendo, puede ir recuperando energía para lograr lo que todos los pueblos aspiramos, que es la soberanía, la independencia definitiva, que nos ha costado tantos siglos deslastrarnos de los intereses de otras naciones que se siguen considerando imperios y se siguen considerando dueños del territorio latinoamericano. Y ese escenario es importante porque de alguna manera la amenaza más factible contra la revolución bolivariana pasa por Colombia, por razones geográficas, por razones estratégicas. Por más berrinche que pueda hacer el presidente de Guyana, la ubicación de Guyana, las características del territorio de Guyana no le dan para hacer una zona estratégica como se las da Colombia al Comando Sur o al Estado Profundo de los Estados Unidos, cuya política o cuya diplomacia sigue siendo asesinar presidentes, dar golpes de Estado, crear conflictos de guerra para generar caos y poder seguir robando materia prima a los pueblos que caen en esos conflictos. Colombia ahora tiene un escenario político distinto. Se habla de incluso la continuidad de una política con un viraje hacia el sur, con
con un espíritu de justicia y de paz. Es decir, el próximo año, el 2026, cuando entremos en contexto electoral en Colombia, el pacto histórico, todos estos movimientos sociales que pelean por la paz en Colombia, que aspiran a un proyecto de paz total en Colombia, van a tener que definir el candidato a la presidencia de Colombia. Hasta donde tengo entendido, por razones jurídicas, Petro no puede ir a una reelección inmediata, no puede ser una reelección consecutiva. Pero Petro tiene, aunque usted lo crea o no, aunque le guste o no, tiene un peso, un liderazgo en Colombia y puede determinar quién puede ser su sucesor en ese pacto histórico. Obviamente Iván Cepeda, con esta decisión y este protagonismo que le han otorgado los medios al prestarle atención en su proceso judicial contra Álvaro Uribe, es un presidenciable. La hija de Carlos Pizarro es presidenciable, pero se va entendiendo en Colombia de que es posible luchar por la normativa dentro de la jurídica y no por la vía de las armas contra ese poder mafioso que los ha oprimido durante tantos años. Y entonces existe la posibilidad de que ese gran movimiento social en Colombia por la paz, por una paz total, por una paz con justicia, en donde se determine toda la verdad de quiénes han sido los asesinos, los genocidas en Colombia y cómo lo han hecho, para poder sanar esa herida de tantos mártires, de tantas muertes, de tantos asesinatos. A mí me parece que de alguna manera Venezuela sale beneficiada, porque si hay algo que nos había hecho daño es que los últimos presidentes de Colombia, como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, se habían dado a la tarea de prestarse a los planes de Estados Unidos para asesinar venezolanos, hacer sicariato político, para matar al presidente Chávez, para matar al presidente Nicolás Maduro, para facilitar golpes de Estado, para arrastrar a Venezuela a esa violencia absurda, inaudita, inmoral que ha sufrido el pueblo colombiano durante años. Y eso es público y notorio, eso lo ha declarado hasta Mancuso, cómo le han pedido a los paramilitares entrenar, organizar, matar, secuestrar, hacer de todo. Y el presidente Maduro ha acusado por la calle del medio a Álvaro Uribe de asesino, de psicópata, como lo hizo Chávez en su momento. Incluso del asesinato de políticos importantes como Robert Serra. Ahora, con este escenario político se da un paso en la construcción de la paz en Colombia, de la justicia en Colombia. Y eso es un beneficio para la región. De alguna manera, desmontar el campo minado en que convirtieron en Colombia es un respiro para la región suramericana, para Latinoamérica. Y aunque se puedan tener visiones distintas, porque Petro ha sido un crítico irresponsable del poder electoral venezolano, por ejemplo, nosotros estamos como vecinos en la obligación de entendernos con alguien que piensa diferente, pero entendernos dentro de la normativa, dentro del respeto, dentro del equilibrio. Y aunque no nos gusten los pareceres de políticos desde Colombia, puede haber convivencia, puede haber integración, puede haber cooperación. Lo que era imposible con una mafia colombiana que pretendía invadir territorio venezolano, asesinar venezolanos para justificar y capturar el poder en beneficio de los intereses del narcotráfico en Colombia, que fue lo que pretendió negociar Guaidó cuando con los rastrojos
estaba ofreciendo villas y castillas si le entregaban el poder o le facilitaban asumir el poder por la vía violenta, y entonces él facilitar, siendo presidente, el narcotráfico a sus anchas en el territorio, en la frontera. Y nosotros no podemos permitir que ese negocio del narcotráfico, que alimenta las arcas financieras de Estados Unidos, arrastre a toda Latinoamérica a un hoyo profundo de inmoralidad, de impunidad, de injusticia. Esta decisión en Colombia está relacionada con esa lucha, está relacionada con esa paz. Y así tenemos que verlo. Por eso es importante que desde Venezuela se conozca la realidad política de Colombia, se comprenda la realidad política de Colombia, se conozca la lucha del pueblo, de las víctimas de Colombia, por hacer justicia en Colombia. Para nosotros es importante la continuidad de ese proceso, la victoria de las víctimas en su lucha por lograr la paz. Uribe, tarde o temprano, ha de ser juzgado por otros delitos, incluso delitos cometidos en territorio venezolano. Uribe se atrevió a bombardear el territorio ecuatoriano, y ustedes no deben olvidarlo. En aquella cumbre de UNASUR, en la que Chávez intentó mediar para tratar de lograr la paz en el territorio latinoamericano, pero Uribe bombardeó el territorio ecuatoriano durante su administración y la administración de Rafael Correa en Ecuador. Uribe intentó invadir territorio venezolano, trajeron paramilitares colombianos, asesinaron al presidente de Haití, mercenarios colombianos. El fenómeno de la violencia en Colombia es un fenómeno que ha afectado a toda Latinoamérica, en tanto la migración, en tanto al narcotráfico, en tanto a la violencia, el reclutamiento de jóvenes como carne de cañón para conflictos que velan por intereses de transnacionales en otras latitudes, como en Ucrania, como en Haití, incluso como en Vietnam, porque eso es histórico en Colombia. Nosotros, al analizar la justicia en Colombia, también deberíamos tomar lecciones, porque también tenemos algunos casos de impunidad en Venezuela. Gente que ha cometido delitos y se ha salido con la suya para seguir cometiendo delitos desde España, desde Estados Unidos, desde incluso Colombia, donde uno de los delincuentes prófugos de la justicia da clases en una universidad en Colombia. O bueno, se dio clases en su llegada a Colombia, que era Pedro Carmona Estanga, el que dio el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Julio Borges creo que también está en Colombia, que mató a un niño y se fugó. Entonces, esa realidad jurídica en Colombia es una victoria del pueblo colombiano, también del pueblo venezolano, también de la revolución bolivariana. Así debe analizarse, así debe comprenderse, y así debe continuar la lucha para garantizar que aquellos que protagonizaron el famoso Grupo de Lima, aquellos que lideraron tantas acciones de violencia contra el pueblo venezolano, como la batalla de los puentes, ¿se acuerdan? O aquellos militares que entraron a la hacienda de Actari para asesinar personas, o esos sicariatos políticos que cometieron aquí, eso no puede quedar impune. Y hay otros delitos que nosotros no conocemos. El pueblo venezolano quedó atónito como Mancuso explicaba con lujo de detalles los delitos que ellos cometían incluso en territorio venezolano, con la anuencia, incluso la complicidad de los gobiernos de turno en Colombia, bien sea de Iván Duque, de Uribe, de Juan Manuel Santos, de Pastrana. Eso no puede quedar impune. Y si queremos lograr la paz, hay que luchar por la paz. Este es un paso por la paz. Son escenarios electorales que se vienen ahora el próximo año en Colombia,
y créanme que esta decisión va a determinar para bien o para mal esos escenarios. Me imagino que algunos medios intentarán colocar a Uribe como una víctima, martirizarlo, para tener una influencia en las elecciones presidenciales. Pero todo parece indicar, ayer hablaba con mi amigo Ramón Martínez, con el que trataba de llegar a unas conclusiones de lo sucedido en Colombia. Y él me aseguraba de que lo más probable es que Uribe utilice todo esto como una estrategia de marketing para las elecciones del 2026. Pero va a tener que confrontarse con un gran movimiento social colombiano lleno de juventud que le perdió miedo al miedo y que de alguna manera está decidido a luchar por esa paz en Colombia y que reconoce en Gustavo Petro el liderazgo nacional necesario para encauzar esa lucha, para orientar esa lucha. Y a nosotros nos interesa que ese pueblo obtenga una victoria contundente en el 2026 y que se le haga justicia a ese pueblo colombiano que ha sufrido tanto.